dar la más cordial bienvenida al conversatorio de técnicas y estrategias para ganar un Mood Court. Es para nosotros un verdadero honor poder contar con expertos en la materia que nos acompañan desde España, Colombia y Perú, a quienes les damos desde ya la más cordial bienvenida. El día de hoy, para poder moderar este conversatorio, contamos con la presencia de Juan Pablo Vélez Escobar, estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, que se ha destacado en el tema de los Mood Courts como participante, como coach y como árbitro, obteniendo dentro de sus logros el haber obtenido el primer lugar en el Mood Court Cresige en el año 2016, subcampeón del Mood Court organizado por el Centro de Arbitraje de México en el año 2019 y campeón del Mood Madrid en el mismo año. Destacando adicional en los premios ya mencionados, el haber recibido menciones honoríficas como mejor orador. También este año participó como coach del equipo subcampeón del Mood Cresig 2020. Adicional a esto, actualmente se encuentra como miembro de Guatemala Young Arbitration Practitioners. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo, quien nos va a presentar a nuestros ponentes. Y previo a dar inicio al conversatorio, agradecemos nuevamente a todos los participantes que puedan apagar sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción. Y si usted tiene alguna duda o consulta, puede escribirnos al chat y al finalizar el conversatorio, con mucho gusto estaremos presentando estas a nuestros ponentes para que puedan ser resueltas. Así que sin más preámbulos, Juan Pablo, bienvenido, el tiempo es contigo. Gracias, Brenda, por la invitación para poder moderar este panel. Y pues para yo no quitar mucho tiempo de la presentación de nuestros distinguidos y grandísimos expositores, voy a dar una pequeña introducción de cada uno, comentando de que si tuviéramos que leer currículums completos, pasaríamos horas comentando el currículum de cada uno de los expositores, así que vamos a ser bastante reducidos. Pues bueno, voy a empezar con la profesora Pilar Perales Vizcasillas. Ella es docente de carrera. Empezó como catedrática en la Universidad de La Rioja desde el año 2007 al 2011. Y del 2011 hasta hoy, ella es profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Y también hoy es directora del Máster de Abogacía Internacional de la misma universidad. Es árbitro experta en casos nacionales e internacionales, mayormente designada como árbitro único o presidente de tribunal. En lo relativo a Mood Courts, la profesora Pilar ha sido preparadora del equipo de la Universidad Carlos III de Madrid para el Mood de Viena en múltiples ocasiones. Y desde el 2008 es directora del Mood Madrid. Podríamos decir que es la fundadora y madre del Mood Madrid. Ahora bien, con el profesor Germán Flores. También es docente hace ya varios años. Ha sido docente de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, entre otras. Actualmente es director de la Maestría de Derecho Digital de la Universidad Sergio Arboleda. Es árbitro también de centros de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Cali, así como de múltiples centros. En lo relativo a Mood Courts, ha sido coach de equipos múltiples veces campeones en distintos moods, como en el mood de la UBA y del Rosario, campeón en el 2014 y 2017, en el mood de inversiones del Washington College del 2015 y en el mood de propiedad intelectual en el 2016 y 2017, entre otros muchos moods. Ahora, nuestro tercer ponente es el profesor Agim Putz, que es profesor titular de la Universidad Jaume I. También es investigador de la misma casa de estudios y becario de investigación. Asimismo, este profesor ha sido invitado para dar clases de máster y doctorado en múltiples universidades alrededor del mundo. Tengo el honor de que también ha sido profesor de mi casa de estudios de la Universidad San Carlos de Guatemala. Se desempeña también actualmente un cargo honorario de vicedecano del grado de Derecho de su Universidad Jaume I. En lo relativo a Mood Courts, ha sido coach del equipo de la Universidad Jaume I y en múltiples ediciones y ocasiones, si no por decir casi todas las que ha participado como coach, ha obtenido los premios a los mejores memoriales de demanda y de contestación de demanda. Y finalmente, pero no de último, al profesor Alfredo Buller, que como todos podrán imaginar, dado el perfil de nuestros ponentes, también es docente. Ha sido por muchos años en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Ciencias Aplicadas, entre otras universidades. También árbitro, abogado de parte y experto en múltiples arbitrajes nacionales e internacionales. Y como un fun fact, ha sido el coach más veces ganador del Mood Madrid con el equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú con 5 de 12 ediciones. Así como también es coorganizador del Mood de libre competencia organizado por su despacho con la Universidad Pacífica del Perú. Del Pacífico del Perú, perdón. Como podrán observar, aquí tenemos a 4 grandes profesores
grandes docentes, grandes abogados que hoy van a poder darnos unos minutos para poder comentarnos de su muy grande experiencia en Moot Courts y profesional. Entonces, la mecánica del conversatorio va a ser que yo dirigiré algunas preguntas a cada uno de nuestros expositores para que ellos puedan comentarnos su experiencia o cuáles son las mejores prácticas, porque como pueden ver aquí, tenemos a puros campeones de Moot Courts. Entonces, vamos a empezar con el conversatorio. Y como decía Brenda, cualquier pregunta pueden dirigirla al chat para que nosotros las dirijamos posteriormente en la etapa de preguntas a nuestros expositores. Bueno, pues empecemos. Y vamos a empezar con el profesor Bullard. Y quiero que nos cuente un poco cómo es el antes y el después de participar en un Moot Court. ¿Cómo es de que se forma un equipo campeón? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con amigos y con personas que todos queremos los MOOCs, amamos los MOOCs. A mí me encantan los MOOCs y creo que es principalmente porque es una gran oportunidad para enseñar de una manera diferente, para aprender de una manera diferente. Y quiero comenzar de pronto criticando a los organizadores por el título, porque para mí lo importante no es ganar el MOOC. El ganar un MOOC puede ser o depender de muchos factores. Lo importante del MOOC es la experiencia y uno tiene que enfocarse en la experiencia. Nosotros a los chicos siempre les decimos que hay 3 principios o 3 elementos que tienen que guiar su participación y siempre los orientamos y nunca utilizamos la palabra ganar o tienes que ganar o tienes que conseguir tal resultado. Siempre utilizamos solamente 3 cosas o tres ideas. Hacer las cosas bien, aprender y divertirse. Esos son los 3 elementos centrales y se los transmitimos todo el tiempo y les voy a ser sincero, posiblemente con muchos de los que me están escuchando no me creen. O sea, creen que uno organiza esto porque quiere ganar y sin duda ganar es muy bonito y es muy interesante, pero ganar es algo que pasa relativamente pocas veces. Es decir, si uno tiene 30 participantes en un MOOC, uno campeonará, los otros 29 habrán perdido en algún momento, y si uno midiera la experiencia por las pérdidas que tiene, o solo por las veces que gana, la experiencia sería bastante incompleta, ¿no? Uno tiene que entender que el hacer las cosas bien eleva tu posibilidad de ganar, pero hay muchos factores de los cuales uno no controla. Uno no controla los árbitros, hay resultados que uno nunca entiende, pero no porque estén mal, sino porque las personas piensan distinto o tienen otras formas de evaluarte. Tienes un día que algo que hizo el otro equipo pareció mejor. Entonces, la verdad que ganar no dice mucho, ¿no? Alguna vez escuché a un deportista decir, el que yo haya perdido no quiere decir que sea un peor deportista, es simplemente que me tocó perder ese día, y yo creo que hay que centrarse principalmente en eso, ¿no? Y les digo, no es un simple decir, los chicos al final de la experiencia recién nos reconocen que efectivamente el foco no era ganar, y les diría que quizás las experiencias más interesantes y que más me han retribuido han sido las veces que hemos perdido. Es decir, la reacción de los chicos, la capacidad de ellos de sentir que han cumplido lo que tenían que hacer, vale mucho más que ganar. Aquí contarles algunas ideas de cómo organizamos el equipo y cómo ha sido el proceso de evaluación, ¿no? Una de las cosas que uno tiene que definir bien es cómo quiere organizarse a la hora de competir. Y ojo que esto no es una crítica a otros equipos que pueden tener una perspectiva distinta. Y esto es importante por cómo uno organiza y piensa en definir los objetivos. Para nosotros, cuando organizamos un equipo, el objetivo principal es que los chicos aprendan. Y desde ese punto de vista, nuestro foco está ahí. Y esto nos lleva a tomar algunas decisiones que pueden ser distintas a las que toman otros equipos, y nuevamente les digo, no es una crítica a lo que hacen otros equipos, eso es la forma como nosotros hemos decidido organizar las cosas. Por ejemplo, nosotros decidimos no competir por mejor orador. Nunca, cada orador tiene su rol, con lo cual no cae en la categoría. Hay veces que nos han dicho deberían hacerlo, creo, y siempre he tenido la duda si deberíamos hacerlo, pero la idea es que si yo quiero aumentar la participación de los chicos para que más disfruten la experiencia, competir por mejor orador reduce esa posibilidad porque tengo a alguien que hace los roles. Y hemos decidido no hacerlo de esa manera. Todos los que van, nosotros llevamos equipos de 6, máximo 7 personas,
todos hablan. Es decir, todos van y tienen que pasar por algún momento por la experiencia de estar en una audiencia. No entramos a escuchar otras audiencias, ninguno de nuestro equipo va a escuchar otra audiencia, preferimos tener a todo el equipo concentrado haciendo el trabajo. Y además porque escuchar otra audiencia nos parece del proceso de aprendizaje que, nuevamente, no es una crítica, yo creo que es legítimo hacerlo. Nosotros queremos concentrarnos en una experiencia más real. Uno no va a escuchar a la contraparte o a alguien que va a repetir los argumentos de la contraparte en una audiencia distinta. Entonces preferimos concentrarnos en trabajar nuestros propios argumentos. ¿Cómo formamos el equipo? Lo primero es concentrarnos mucho en la parte emocional. Es decir, para nosotros, si no hay un componente emocional básico, no es posible tener un buen equipo. Y emocional significa que los chicos se quieran lo que están haciendo, se sientan tranquilos, sepan manejar sus problemas y sepan disfrutar. Por eso siempre decimos hay que divertirse. Si no están disfrutando la experiencia es porque algo no está haciéndose bien. ¿Cómo elegimos al equipo? Hace unos años creamos un curso que es parte de la currícula, es parte de la parrilla de cursos que ofrece la Católica. Es un curso, es un seminario de 20 alumnos, en el cual los alumnos, es un curso de preparación de un MOOC. Aprovechamos que el calendario del MOOC de UBA Rosario coincide con el inicio de clase y en este caso armamos el curso. Y el curso es una preparación de la cual elegimos a los equipos, ¿no? Ese curso se dicta conjuntamente con un director de teatro, que es Malcolm Malca, actualmente, antes era Roberto Ángeles, y no es que les enseña a actuar, les enseña a comunicar. Es decir, utiliza herramientas de teatro, es cierto, pero las utiliza focalizadas para lo que vamos a hacer. Esa experiencia termina con un MOOC interno, que es un MOOC entre los alumnos, y luego de ahí se hace la selección del equipo, y comienza la preparación. Y siempre usamos los principios que les hemos dicho, es decir, nos concentramos en tener una experiencia emocional estable para los chicos y en concentrarse en hacer las cosas bien, en aprender en la experiencia y en divertirse. Y eso es. Gracias, profesor Bular. Pues bueno, entonces vamos a seguir con esta conversación. Le quiero preguntar al profesor Agimputz que a pesar de que la etapa escrita es la más infravalorada dentro de un moot court, ¿cuál cree usted que es la importancia de esta ronda, de esta etapa para poder ganar un moot court? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la invitación para participar en este evento. La verdad es que es una pena que no nos podamos ver en directo, pero al menos si es por esta vía, para mí desde luego que es un enorme placer poder compartir con todos ustedes esta tarde de jueves. Quizás antes de entrar en la cuestión que ha planteado, yo creo que para la universidad, y yo pues, como vicedecano es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, yo creo que para la universidad es un tema que es tremendamente importante. Existe una corriente pedagógica que seguramente todos conocen, que es el aprendizaje por proyectos, donde lo que precisamente se busca o se pretende es que los estudiantes aprendan haciendo. Y aprender haciendo, en el caso del grado o la maestría en Derecho, pues significa básicamente redactar escritos y luego defenderlos de forma oral. Por eso yo creo que el MOOC o cualquier MOOC es una magnífica oportunidad para aprender y también para ver que lo que se aprende realmente sirve para algo. Y de hecho los estudiantes de la Universidad de Castellón, de mi universidad, que han participado en alguna edición del MOOC, pues están encantados con la experiencia y han aprendido muchísimo. Pero creo que no solo es eso, sino que sabemos que la etapa universitaria no es un fin en sí mismo, sino que debe servir en esencia para preparar al alumnado para lo que viene después, para la vida real, para la vida profesional. Y yo creo que la experiencia, sobre todo la nuestra, que básicamente es la que yo conozco, ha demostrado que la participación en el MOOC Madrid ha abierto muchísimas puertas a la vida profesional, y algunos de los estudiantes que han participado en nuestros equipos pues están ahora mismo trabajando en firmas de abogados de renombre a nivel nacional o incluso internacional.
Pues bueno, yo sospecho que si me han invitado para estar hoy aquí es porque hemos tenido la enorme suerte de que los escritos que han presentado algunos de nuestros equipos han sido realmente muy bien valorados por los jurados del MUD Madrid. Pero a riesgo de que les vaya a decepcionar incluso antes de empezar la charla, mucho me temo que no hay ninguna receta mágica que sirva para presentar un buen escrito. Luego intentaré dar alguna idea o pauta que quizás puedan servir a la hora de redactar un escrito, pero ya les adelanto que receta mágica no hay. En el fondo es trabajar y trabajar mucho. Pero ¿por qué es tan importante la fase escrita? Es cierto que quizás no se valora lo suficiente en una competición de arbitraje porque, no nos engañemos, gana el MUD quien gana la fase oral. A lo mejor me estoy tirando piedras a mi propio techo, pero en el fondo quien gana el MUD es quien gana la fase oral. Pero no estoy en absoluto de acuerdo con que sea una fase irrelevante. Antes, al contrario, pienso que al menos desde mi punto de vista como profesor o académico es la más importante. Y de confesar que yo soy bastante mal orador y el hecho de que el español no sea mi idioma materno pues tampoco ayuda mucho. Pero precisamente por eso a mí siempre se me ha dado mejor la expresión escrita y a algunos de mis estudiantes les pasa exactamente lo mismo. Son brillantes porque lo son, pero les cuesta más la fase oral y para ellos la fase escrita es donde pueden demostrar lo que valen realmente. Pero lo que creo que es el verdadero valor de la fase escrita es que sirve para estudiar el caso. Hay tiempo, no mucho, pero sí hay tiempo para estudiar el caso. Luego me referiré con un poco más de detalle a esta cuestión, pero hay tiempo y se puede y se debe estudiar y hay que tratar de encontrar los argumentos mejores, los que más posibilidades de éxito tengan y que puedan sustentar pues, la posición tanto del demandante como la del demandado. La fase oral es mucho más ágil, es mucho más breve y si no se tienen bien estudiados el caso y los argumentos, la verdad es que yo no veo muy bien cómo se puede defender al cliente y de eso, y no de otra cosa, es de lo que se trata en un procedimiento arbitral. Y también pienso que la fase escrita quizás sea la que más se parezca a un procedimiento real. La propia mecánica de la fase oral tiene, como no puede ser de otra forma, muchas limitaciones, porque el tiempo es limitado, porque no se puede interrogar a los testigos y un largo etcétera. Los escritos de la fase escrita, en cambio, yo creo que sí pueden servir perfectamente en un procedimiento real, que es tremendamente útil porque al menos en España los procedimientos civiles o mercantiles, si quieren, son fundamentalmente escritos. Es decir, lo que realmente importa es el escrito y si está bien hecho, se tiene ya mucho ganado. No sé, igual mi visión está, o seguramente mi visión está algo sesgada porque los equipos de mi universidad siempre se han desempeñado muchísimo mejor en la fase escrita, pero yo creo que no se debe en ningún caso subestimar la importancia de la fase escrita. Gracias, profesor Putz. Creo que está lleno de razón lo que usted dice. Ahora, con el profesor Germán Flores. Hay algo muy importante en los moot courts y es que decir algo no siempre resulta suficiente para convencer. Es decir, las palabras no siempre mandan. Entonces, ¿cómo es que el lenguaje no verbal puede ayudar en ese arte de la persuasión? No, absolutamente, Juan Pablo, y antes que todo darle un agradecimiento a esta invitación. Es todo un honor estar con este panel tan maravilloso. Y me uno a lo que decía el doctor, pues que quisiera verlos prontamente en persona y darles un gran abrazo. Pues precisamente acerca de lo que tú hablas, cuando se prepara un equipo para un moot court, muchos piensan erróneamente que la audiencia comienza desde el momento en que empieza a hablar un orador.
Y esto no es así. La audiencia comienza desde el mismo momento en que los estudiantes entran a la sala de audiencias o al salón de clases o a la firma de abogados donde vaya a llevarse a cabo la audiencia del moot court. En ese momento empieza la audiencia. Y ahí digamos que hay una serie de elementos que los equipos, pienso yo, deben tener en cuenta y que en el caso de los equipos que he dirigido han sido bastante exitosos. Y es la manera como tú organizas la mesa, como los estudiantes se sienten cómodos en el lugar donde están. Y por eso es que tienen que estar preparados desde mucho tiempo antes, porque muchas veces no se sabe cuál es el escenario donde tú vas a hacer la audiencia. Puede ser un salón muy incómodo, puede ser una sala de audiencias gigante en una gran firma de abogados, puede ser un auditorio. Entonces tú tienes que estar preparado desde antes. Y ese lenguaje no verbal comienza ahí, porque si tú estás incómodo desde el comienzo, no vas a poder expresar tus ideas con naturalidad, con los papeles, tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas. Luego de que tú, digamos, ya pones en escena todo esto, hay que manejar ese lenguaje no verbal, ese contacto con los árbitros, porque muchas veces tú, digamos, te centras en el árbitro que es más estrella, digamos, el más conocido. Y tú olvidas a los demás árbitros y te olvidas que la calificación la dan los tres árbitros, no solo uno. Por eso es súper importante que tú mires a cada uno de los árbitros y le des la misma importancia. Así un árbitro no sea tan estrella o así no haga preguntas, tienes que darle la importancia. De la misma forma, cuando tú vas a dar un argumento y hay un punto que es crucial, como por ejemplo una sentencia, hito, un laudo arbitral, un concepto doctrinal que es muy importante, tienes que dar como énfasis en eso y de alguna forma con la mano verle a los árbitros que ese es un punto como súper clave y eso evita que el discurso sea plano y que no tenga, digamos, una fluidez suficiente para tratar de persuadir al panel arbitral. Igualmente, hay que tener mucho cuidado con las manos porque es imposible que no estemos nerviosos. El día que no estemos nerviosos vamos a dejar de ser seres humanos. Pero en los moot courts vas a tener que tratar de manejar eso de alguna forma, ya sea con elementos retóricos como vasos de agua, como mover un esfero de un lado a otro, pero solo una vez. Algún elemento retórico que te sirva ahí, que te sirva para evitar los nervios. Y siempre una sonrisa. Eso cautiva mucho a cualquier panel arbitral. Tú eres experto en eso, de hecho, Juan Pablo. Te tuve de rival en en el Mood de México y te vi en Mood Madrid ganar con esa sonrisa. Y no importa que te estén acabando a golpes los árbitros, siempre una sonrisa, siempre una amabilidad, porque eso rompe, digamos, cualquier corazón duro de un árbitro insistente en cualquier cosa que te vaya a decir. Eh, Porque eso, digamos, son elementos que son fundamentales para que uno, digamos, pueda afrontar un moot court de una manera adecuada en esos términos de de ese lenguaje no verbal. Y sobre todo, cuando estés incómodo, trata de ocultarlo de la mejor forma. Cuando una pregunta no te gusta, cuando un árbitro te dice que no tiene razón, que tu teoría no sirve, que la doctrina dice otra cosa, que el último laudo daña todo lo que tú estás diciendo y te puede dar la rabia más grande del mundo, sencillamente cálmate y sonríe, así como tú haces. Y le puedes decir, señor árbitro, me permito disentir de su opinión, pero tales y tales elementos nos llevan a pensar a esta parte que la interpretación correcta es otra. Y mira, estás en desacuerdo, pero no estás siendo grosero ni te estás dejando llevar por la parte. Eso, digamos, es importante. Y lo otro que, digamos, con el lenguaje verbal es importante, digamos, entender que a pesar de que tienes una contraparte, no son tus enemigos, son colegas también.
son colegas y probablemente cuando se acabe el moot court, ellos van a ser con los que tú vas a trabajar, los que de pronto te terminan dando trabajo, así que no puedes llevar este moot court a un tema personal ni atacar. Alguna vez vi una audiencia donde dos equipos empezaron a atacar unos a otros sin ponerle cuidado al panel arbitral. Fue gracioso, o sea, me reí mucho, pero no es la idea. Tú puedes, digamos, no estar de acuerdo, finalmente es una competencia, pero siempre hay que tener una gran altura. Sí, Y totalmente de acuerdo, profe. todos esos elementos llevan a tener una excelente audiencia y que seguramente tengas mucho más éxito a la hora de persuadir en los argumentos que estás esbozando. Gracias, profe, por su intervención y estoy totalmente de acuerdo con usted. Una sonrisa siempre es muy buena. Y pues bueno, esto nos hace una pregunta y quiero tomar un poco la línea de lo que nos decía el profesor Putz. Y es que, como él bien dice, al final el moot court lo gana el que gana la ronda oral, las audiencias. Entonces, profesora Pilar, ¿cómo podemos como participantes, como mutis, preparar una audiencia? Particularmente he visto dos métodos, de que hay gente que prepara un discurso y lleva un discurso hecho, o hay una gente que lo que hace es una lista de puntos, es decir, tengo que tratar este issue y este issue, y sobre este issue voy a decir este caso y esta doctrina. ¿Cuál cree que es usted un mejor método? ¿Cuál ha visto un método más recurrente? ¿Cuál ha visto, según su experiencia, qué nos podría comentar al respecto? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. La verdad que es un placer estar con vosotros a distancia, algo a lo que ya nos hemos acostumbrado en la última edición del MUT Madrid, a utilizar estas tecnologías y por lo tanto ya no se me hace extraño estar hablando a la pantalla. Pero bueno, sí, daros las gracias, la verdad, y la enhorabuena por la organización del taller, que me parece que es una iniciativa muy, muy interesante, ¿no? Y además, más estando con colegas y amigos tan conocidos y tan queridos también para nosotros, ¿no? Para mí en particular también. En relación con la pregunta, bueno, yo querría decir en primer lugar que efectivamente hay una percepción de que el que gana el MUT es el que gana la fase oral, pero yo tengo que disentir. Y además, como organizadora del MUT Madrid, tengo que enfáticamente disentir de esa opinión para, desde luego, y no hablo solo como organizadora, también como entrenadora que he sido muchos años de equipos de la Universidad Carlos III de Madrid. Pues lo importante es, uno, participar, sin duda alguna. Ya sé que es un tópico, pero es que hay que decirlo y hay que recalcarlo. Lo importante es participar, porque al final van a ganar pocos equipos en las diferentes categorías, ¿no? La experiencia que se adquiere es importantísima desde todas las perspectivas, no únicamente la jurídica, que desde luego es muy importante esa experiencia jurídica que se adquiere, pero también la experiencia de trabajar en equipo, la experiencia del sacrificio, del esfuerzo, de la cultura del trabajo. Todo esto son valores, la ética, importantísima. Todo esto son aspectos muy importantes y técnicas que adquieres a lo largo del desarrollo de la competición y que además van a ser muy importantes en tu futuro profesional, te dediques o no te dediques al mundo del arbitraje internacional, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, es cierto que las audiencias son muy importantes y es una fase además más vistosa, lógicamente, que la fase escrita, por ejemplo, de la competición, y lógicamente que tiene o requiere unas técnicas y unas habilidades que son diferentes a las que se emplean, por ejemplo, en la redacción de los escritos, ¿no? Como es lógico, donde también tienes una etapa muy importante de investigación, de encontrar los argumentos, pero no llegas a la fase, y en eso coincido con Akin, no llegas a la fase oral sin tener, en mi opinión, una buena preparación también en la fase escrita. Por lo tanto, esto empieza en el minuto 1, desde que te seleccionan en el equipo, incluso antes que empiezas a prepararte para ser seleccionado para participar en un MUT. En cuanto a las audiencias, bueno, aquí depende mucho, realmente aquí yo creo que cada maestro tiene su librillo, ¿no? Entonces, hay diversos estilos y diferentes estilos a la hora de afrontar una audiencia. Ahí los coaches, evidentemente, van a jugar un papel importante a la hora de, digamos, dirigir a los equipos hacia una forma u otra a la hora de exponer las ideas, ¿no? Yo creo que es muy importante
la flexibilidad y adaptabilidad de los miembros del equipo, los que estén siendo oradores en concretas audiencias, a la hora de tener empatía hacia los árbitros. Los árbitros son al final los que te van a juzgar. Y sucede que efectivamente, algo que ha dicho antes también Alfredo, que la percepción que tiene el árbitro puede ser muy diferente de la que pueda tener el público. Hay veces que el público piensa que ha ganado el equipo A y, sin embargo, los árbitros dicen que gana el equipo B. Y esto a veces genera cierto aspecto insatisfactorio en el público porque va con una idea preconcebida que no han tenido los árbitros. Pero es que la percepción del árbitro puede ser muy diferente que la que tiene el público. Por lo tanto, la empatía que tiene que tener el equipo hacia el árbitro es fundamental y, por lo tanto, en la medida en la que se pueda, porque a veces no siempre se puede saber con anticipación quiénes son tus árbitros, pero en la medida en que sepas quiénes son tus árbitros, pues un poco hacerte la idea. ¿Quién me ha tocado? ¿Me ha tocado un profesor especialista en arbitraje? ¿Es un profesor especialista en sustantivo? ¿Es un abogado del common law? ¿Es un abogado más del sistema del civil law? Bueno, todas estas cuestiones uno tiene que tener cierta empatía, porque los árbitros, cada uno es de su padre y de su madre, literalmente, ¿no? Y por lo tanto, esa flexibilidad y adaptabilidad del equipo hacia los árbitros me parece que es fundamental. ¿Cómo preparas la audiencia? Pues como decía antes, hay diversos mecanismos. Por definición, los equipos van siempre con el discurso aprendido. Esto es una regla que yo la he visto siempre en todos los moods. Y es lógico, porque eso le da confianza a los miembros del equipo. El saberse el discurso, el tener el discurso bien amarrado y con ya sus frases hechas, pues eso le da tranquilidad a los miembros del equipo. De hecho, a veces están encantados de si no les hacen ninguna pregunta, pues están encantados porque han podido desarrollar todo su discurso sin tener ni una sola interrupción, ¿no? Yo creo que hay que ser muy ordenado en la exposición. Eso da tranquilidad a los árbitros, les sitúa en los puntos fuertes que cada equipo tiene y, por lo tanto, el llevar un orden y explicar antes, voy a hacer esto con estos puntos y esto es lo que voy a tratar, eso creo que es muy buena técnica y que debe emplearse, ¿no? Y dicho que, como ya he comentado, normalmente los estudiantes van con el discurso bien aprendido, esto no implica que no tengan que nuevamente ser capaces de adaptarse a la mecánica de lo que está sucediendo, ya sea porque tiene un equipo que tiene una frescura inicial que está poniendo un brete al otro equipo, o porque los árbitros, por la forma en la que te hacen las preguntas, pues requieren que adaptes tu discurso a esa mecánica, ¿no? Entonces diría que un poco sería, si me permites simplemente un par de consejos de cosas que a mí, y esto ya sí que es personal, cosas que a mí no me gustan mucho cuando he sido árbitro en competiciones, ¿no? Muchas veces las respuestas de los alumnos cuando empiezan con la frase estereotipada, muchas gracias, agradezco la pregunta que me hace. Bueno, esto una vez puede, pero por favor que no se abuse de esa técnica, que a mí personalmente me repatea la segunda y la tercera vez que lo escucho, me pone un poco... ¿no? Mire, no pregunte si le ha quedado claro por si acaso. Si el árbitro no lo tiene claro, le va a preguntar o repreguntar claramente al letrado. Pero se puede uno llevar a veces un disgusto de precisamente hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Muy importante, lo ha dicho también Germán, no poner en evidencia al árbitro. El árbitro puede equivocarse, puede hacer una pregunta estúpida, vale, pero no pongamos en evidencia y, por lo tanto, lo de la sonrisa es muy, muy buena técnica, ¿no? Y en la medida de lo posible, respuestas cortas y concisas. También yo creo que eso es importante y no, bueno, pues no dar vueltas sin mucho sentido a lo que se te ha preguntado. Bueno, con esto ya termino. Gracias, profesora. Y particularmente tengo una experiencia muy parecida con lo que usted decía, la flexibilidad. En una audiencia tuve a una árbitro peruana que insistía en un tema. Y como sabía que era peruana, entonces lo que hice fue usar una cita del profesor Bullard para responderle y ella quedó satisfecha. Al momento fue como, lo dijo Bullard, ok. Y en la audiencia también nosotros usábamos en Mood Madrid
citas de usted, profesora Pilar, pues, directora del MUT, entonces siempre da mucho impacto. Yo creo que esa flexibilidad y poder entender y leer al tribunal creo que es clave en cualquier MUT court. Bueno, y entonces vamos a dar otra vez vuelta con los panelistas y vamos a empezar otra vez con el profesor Bula. Y es que con relación a lo que hablábamos de cómo formar un equipo, hay quien dice que un moot court no lo gana el equipo con los mejores estudiantes, sino el equipo que más unido trabajó. Entonces la pregunta es, ¿cómo generar cohesión entre un equipo para volverlo una misma unidad coordinada? Lo que decía usted, ¿cómo volver a este equipo un grupo de amigos que miren el moot court no solo como para ganar, sino como para aprender? Bueno, eso es esencial, ¿no? O sea, yo creo que la unión del equipo y la capacidad del equipo de interactuar entre ellos y de confiarse, de confiar entre ellos es central. Eso tiene que ver desde la selección del equipo, es decir, identificar personas que tú ves que tienen la capacidad de unirse a un equipo, pero hay que trabajar, porque no todas las personas son iguales y no todas las personas tenemos problemas y dificultades en nuestra vida, y eso afecta a nuestra performance en otros aspectos de nuestra vida, y a veces hay que trabajar cuando uno es coach de psicólogo, ¿no? Para entender qué problemas pueden estarse generando, por qué tal o cual no se llevan tan bien, qué cosas se problemas. Y yo, la verdad, creo que buena parte de los equipos exitosos lo son principalmente porque logran, yo decía al comienzo, tienen este balance emocional. Yo las mejores experiencias que he tenido como coach en un mood no están referidas tanto al desarrollo académico, que lo son, sin duda, y profesional de los chicos, sino a cambios reales en su personalidad. Es decir, gente que ha superado incluso problemas que tenía de interacción, de socialización, y que han terminado cambiados, o sea, han terminado con una experiencia que yo creo es la parte más importante, entendiendo lo que es el trabajo del equipo, entendiendo lo que es la integración. Nosotros, por ejemplo, siempre nos abrazamos, es decir, y esto tiene para nosotros mucha importancia. Uno de los puntos que, por ejemplo, nos afectó en el último Mood Madrid, pero lo pudimos superar, es que no nos podíamos abrazar. Y diseñamos, había una etapa que siempre teníamos lo que llamamos el abrazo, que antes lo convertimos en abrazo virtual, y entonces teníamos una reunión previa de todos, donde todos tocaban la cámara con la mano, decíamos que nos queríamos mucho, que... Lo otro muy importante es, tiene que haber una cultura de no recriminación, es decir, nadie se equivoca, todo es aprendizaje, lo que parece un error es una forma de aprender. Entonces nunca, y eso sí les digo, nunca recriminamos a nadie, nunca le decimos a nadie que por qué hiciste esto, le decimos acá hay una oportunidad de mejora, acá esto se puede hacer de esta otra manera, pero siempre trabajamos mucho en que este balance emocional se mantenga. Y les digo, es clave, ¿no? Los equipos, si no tienen un balance emocional, el balance emocional es como la base de la pirámide. Todo lo demás se construye encima de eso. Si el equipo no está con balance emocional individual y grupal, el equipo no funciona. No va a funcionar, va a tener un montón de problemas. Y esto implica tener un trabajo muy intenso en esa parte, ¿no? Y mucha... atención yo les digo, es más importante para un coach fijarse en eso que fijarse en el argumento legal. No se tiene que fijarse en el argumento legal, pero tiene que estar muy pendiente de ese elemento. En esto me ayuda mucho el tener gente de teatro que trabaja con nosotros, son profesores del curso y son coaches, y son iguales coaches que los coaches legales, ya son medios abogados porque ya entienden los argumentos legales, y ellos tienen además este elemento emocional muy presente, porque el trabajo teatro es el crear, entre otras cosas, el de crear emociones. Y desde ese punto de vista ayudan a entender las emociones de las personas. Nosotros, por ejemplo, antes de una audiencia, el director de teatro les hace una serie de juegos. Juegan a través de dinámicas muy lúdicas que ayudan a superar problemas emocionales, que van desde tirarse pelotas, para aprender a controlar las reacciones agresivas, es decir, tirar la pelota fuerte al otro y que el otro la tenga que devolver con calma. Parece mentira, pero eso ayuda a relajarse. Juegos que además les ayudan a entrenar la voz previamente, trabalenguas y cosas por el estilo. Y eso ayuda mucho a través del ejercicio lúdico a llegar al aspecto emocional. Otra cosa que nosotros hacemos, y con eso se financia lo del MOOC, son obras de teatro donde actúan los profesores y los alumnos para financiar el MOOC, que son muy exitosas, se llena el teatro
recolectamos buena parte de los fondos que utilizamos y genera mucha empatía en el grupo y mucha empatía hacia sus profesores que han hecho todo este esfuerzo para montar obras de teatro sofisticadas. Y lo otro que es muy importante en términos de que se sientan integrados los chicos, es que este juego continuo de hacerlos sentir que hay una parte lúdica del ejercicio, se traslade a la experiencia de la audiencia, ¿no? Que cuando yo estoy en una audiencia, que es el momento más tenso, ¿no? El momento más difícil, ellos sientan que no tienen presión, Que yo entré. no presión y que tienen una experiencia agradable, y por eso es que es tan importante, siempre les decimos, tienes que estarte divirtiendo. Dime si no te estás divirtiendo. Si no te estás divirtiendo en la experiencia es que algo está mal. Si estás sufriendo con la experiencia está mal. Yo siempre digo, hay dos tipos de estrés, ¿no? El estrés horrible y el estrés rico, el estrés que uno disfruta, digamos, con el estrés, ¿no? Como cuando uno hace deporte de aventura y le gusta el riesgo. Bueno, ese es el tipo de estrés que hay que desarrollar. Hay una adrenalina en el juego, pero esa adrenalina tiene que jugarse con lo que les estoy diciendo, ¿no? Con la capacidad de entender esto como un juego que lo es, que te sirve para la vida. Gracias, profesor. Qué interesante ver cómo un juego de pelotas para ustedes los ha ayudado a ser un equipo muy exitoso. Es muy particular, ¿verdad? No sé qué otros tantos equipos lo hagan, pero qué particular y qué interesante cómo ve uno las diferentes técnicas que usan todos. Ahora, profesor Putz, usted nos adelantaba cuando habló hace un momento que no hay una fórmula para hacer un memorial ganador. Sin embargo, usted menciona que esta es una etapa para usted la más relevante y que probablemente tenga razón. Pero entonces, ¿cómo saber de que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo hacer un memorial para que tenga los resultados y la eficiencia que sea de un nivel profesional y académico espléndido? Bueno, ya les decía que receta mágica no hay. No sé, yo he intentado organizar mis ideas al respecto y verán que son muy pocas, pero que yo creo que son fundamentales. Tampoco sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que como los escritos de Unmut no dejan de ser escritos académicos, aunque estén pensados para un procedimiento arbitral, pues no sé. Intentaré pues darles algunos consejos que creo que a nosotros nos han ido razonablemente bien. Receta mágica no hay y al final se resume todo, y sintiéndolo mucho, en estudiar y leer y estudiar, volver a estudiar y leer, o sea, leer y estudiar mucho. Y en eso, pues la demanda o la contestación de Unmut no se diferencia tampoco en esencia de lo que es un trabajo de final de grado o de máster que tienen que hacer nuestros estudiantes obligatoriamente en las universidades españolas. Y creo que por eso también les sirve desde el punto de vista académico. Pero dejando de lado esto, intentaré resaltar 6 puntos que me parecen fundamentales. Primero, no hay que esperarse. Los plazos para presentar los escritos pueden parecer holgados, nos quedan 2 meses, pero al igual que sucede con cualquier plazo procesal, al final se hacen cortos siempre, muy cortos. Por eso creo que es importantísimo empezar a familiarizarse con los conceptos básicos del comercio internacional y también del arbitraje internacional, antes incluso de que se publique el caso, lo ha dicho antes la profesora Perales. Y ya cuando por fin se publica el caso, no hay que perder tiempo, hay que ponerse con él enseguida. 2, hay que leer bien el caso. Eso creo que es fundamental, y leer bien el caso implica estudiarlo a fondo. No vale leerlo en diagonal o por encima. Creo personalmente, pero yo soy de otra generación que ustedes, creo personalmente que hay que imprimirlo, hay que subrayarlo, hay que hacer anotaciones, hay que hacer esquemas, hay que hacer resúmenes para entender en profundidad el caso. Es más, si en la documentación de caso se realiza una afirmación o se aporta alguna prueba concreta, salvo que sea fruto de una maquinación insidiosa de los autores del caso, que estando presente la directora del MUT Madrid no me atrevería ni a sospecharlo, pues probablemente sea por algo.
Es decir, alguna relación tendrá con la controversia y conviene averiguar cuanto antes cuál puede ser esa relación que esa afirmación concreta o esa prueba concreta tiene con el caso. 3. Hay que estructurar bien el escrito. Lo decía antes la profesora Perales para la fase oral y creo que para la fase escrita es igual de importante. Hay que hacer una exposición clara y bien estructurada, porque cuanto mejor estructurada esté, más fácil será de comprender. Y como en cualquier trabajo de investigación, pues eso implica, creo, subdividir el texto en epígrafes y subepígrafes, en la medida de lo posible, pues un epígrafe o subepígrafe por cada cuestión que se vaya a analizar, pero en todo caso, pues hay que ver también las instrucciones que puedan existir por parte de la organización del MOOC. 4. Hay que fundamentar las afirmaciones que se realicen. Vivimos en la era de Internet, ustedes están mucho más acostumbrados que yo, pero yo creo que hoy día no debería resultar demasiado difícil encontrar ya no solo bibliografía especializada, sino también decisiones judiciales o incluso arbitrales, tanto nacionales como sobre todo y también internacionales. Un argumento, por muy bueno que sea, si cuenta con el respaldo de alguna autoridad relevante, pues será mucho más convincente. Y eso, para mí, es tanto más necesario cuanto más, si me permiten la expresión, extravagantes sean los argumentos. Sabemos todos que en ocasiones pues, se obliga a los estudiantes a defender posiciones que, para qué engañarnos, son indefendibles o muy difícilmente defendibles. Y aún así, lo más probable es que alguien haya dicho justamente eso que buscamos en algún momento y lo que hay que hacer es tratar de buscar o encontrar esa cita para que no parezca que eso sea un invento nuestro, sino que ya hay alguien que ha dicho justamente eso que queremos decir. Por eso, y repito, la fase escrita consiste fundamentalmente en leer y estudiar. Nuestros estudiantes pues, se pasan muchísimas horas delante del ordenador y en la biblioteca. Y si se puede leer en inglés o incluso en francés, mucho mejor. Obviamente no porque los escritos ingleses sean necesariamente mejores, que no siempre lo son, sino porque es una cuestión de cantidad. Hay muchísimo más. A lo mejor es más fácil encontrar un argumento en textos en inglés que en español. 5. Creo que hay que tratar de abordar todas las cuestiones que se plantean. Conviene no dejarse ninguna en el tintero. Soy consciente de que hay algunas que son más difíciles, otras que son más fáciles, pero creo que no debería dejarse ninguna. Al menos, valga la redundancia, que se vea que se ha visto. Y también pienso, y no creo que aquí les diga nada nuevo, que conviene anticipar ya en la demanda posibles argumentos de la contraparte. Decir, por ejemplo, podría pensarse que, pero no es así porque, y así ya nos adelantamos a lo que nos puedan decir después en la contestación. Y obviamente en la contestación hay que referirse a los argumentos de la demanda. Es decir, en un procedimiento real también tendríamos que contestar a la demanda, por tanto hay que tener en cuenta esos argumentos. Y 6, y con eso termino, hay que escribir bien. Ya sé que muchas veces con las prisas lo que más se intenta trabajar es el fondo, pero para mí no hay que descuidar la forma, eso también incluye las citas. Si un trabajo está plagado de erratas, desmerece muchísimo todo el esfuerzo que se ha invertido. A mis estudiantes de TFG o de TFM, que son trabajos académicos, y creo que eso también puede servir para los escritos de un MOOC, yo siempre les recomiendo que antes de entregar el trabajo se lo den a otra persona para repasarlo. Eso no solo sirve para pues eso, controlar la forma, que no haya erratas. A mí también me pasa, cuando me he leído un texto mío 20 veces, yo las erratas ya no las veo.
Si se lo lee a otra persona, entonces sí. Yo creo que para eso es muy importante pasárselo a otra persona, pero ya no solo para encontrar las erratas, sino también para ver si lo que se ha escrito se entiende. Los árbitros, en la mayoría sí, pero algunas veces pues no están del todo familiarizados con el caso y conviene que el texto sea comprensible incluso para alguien que no conozca el caso a fondo. Gracias por su intervención, profesor Putz. Y quisiera hacer una aclaración ahí también con algo que decía, y fue algo que nos decían nuestros primeros coaches, a mi equipo y a mí, nos decían, toquen todos los temas. Yo sé que hay temas que tienen perdidos, pero no pueden dejar de tocarlos en un memorial. Y la conclusión de eso, al final, creo que personalmente el trabajo académico de mayor nivel que he podido trabajar fue nuestro primer memorial de MUT Madrid de la edición pasada, y que fue algo que al final para todo el equipo nuestro fue algo maravilloso y de que nos dejó plenamente satisfechos del trabajo. Entonces estoy muy de acuerdo con todo lo que usted dice. Es que es eso, que los alumnos les encanta, Sí. porque ven que poco a poco van encontrando la solución a una cuestión que al principio pues les sonaba chino. Y conforme se va estudiando, se va leyendo, se va comprendiendo, y creo que eso es maravilloso. Sí. Una de las partes más importantes de un... Así es, profesor. Ahora bien, con el profesor Germán Flores. La pregunta va dirigida siempre en este tema del lenguaje no verbal. A veces nuestra boca dice una cosa, pero nuestro cuerpo dice una historia totalmente diferente. Lo que usted decía de una sonrisa puede hacer algo muy diferente. La pregunta es, ¿cómo dominar este lenguaje no verbal? Sabemos de que es algo muchas veces instintivo, natural de nosotros, cómo nos movemos. ¿Cómo poder controlar esto que parece fuera de nuestro control? Bueno, mira, Juan Pablo, digamos que para contestar esta pregunta voy a retomar algunos puntos muy importantes que señaló el profesor Alfredo. Y es que todo el tema del lenguaje no verbal o de cualquier técnica que tú apliques en la audiencia parten de la conformación de tu equipo. Es decir, si tú logras conformar un equipo de verdad, realmente vas a poder hacer cosas maravillosas con cualquiera de los estudiantes que estén ahí. Yo coincido en que, digamos, mis más grandes logros como entrenador no ha sido ganar los moot courts que hemos podido ganar con la Universidad Nacional en varios lugares del mundo. Ha sido poder lograr que chicos que tenían muchos nervios para hablar, que eran incapaces de estar de hablar en público, terminan siendo hoy grandes abogados de firmas y que lograron superar sus propios miedos. De hecho, algunos trabajaron como pasantes o alguno está trabajando como abogado en la firma del doctor Alfredo. Y ese realmente es la gran ganancia de los moot courts, no potencializar al que ya es muy bueno, sino lograr que el que no es tan bueno pueda llegar a ser un gran abogado. Entonces, en ese sentido, no es que yo pienso que uno no debe tener, siempre en los moot courts hay oradores, pero uno tiene que dar la oportunidad a todos los chicos de que hablen en algún punto de la preparación y de que puedan mejorar de cara, puede ser a un siguiente moot court o en este mismo moot court en el que uno está participando. Entonces, esta evolución de los chicos definitivamente ayuda a esas capacidades que tú mencionas, acerca de las capacidades no verbales, de enfrentar los nervios, de tener confianza, de tener autocontrol. Y esa autoconfianza, ¿sabes de dónde viene, Juan Pablo? Viene de los equipos. Cuando tú tienes un verdadero equipo, es como cuando estábamos en Dragon Ball Z, que todo el mundo le mandaba la energía a Goku para que él tuviera. Es lo mismo. Todo el equipo le manda tan buena energía a un chico que eso también se refleja en la audiencia. Cuando tenemos equipos donde hay envidias, donde digamos el coach
no es lo suficientemente fuerte para decir, mire, chicos, esto lo ganamos todos y cada uno asume un rol. Cuando esos equipos tienen esos líos, es que vemos los problemas en la audiencia. Cuando es un equipo alegre, cuando es un equipo ordenado, todos esos nervios se van. Por ejemplo, con un equipo hace poco en el MUT de Paraguay, donde ganamos 9 de los 10 premios que repartieron, incluido el Premut que tenía 16 equipos. La técnica era sencillamente ser alegres. Jugábamos antes de cada audiencia unos juegos de charadas, que es como adivinar películas y marcas. Y siempre llegábamos sonriendo, aun cuando perdimos, porque lo único que no ganamos fue la final. Pero al final el equipo terminó siendo una cosa maravillosa. Y uno de los puntos grandes del equipo fue en el Premut. El Premut de Paraguay tuvo 16 equipos y ahí mandamos muchos estudiantes a ese, o sea, como para probar todos. Y una de las estudiantes más, digamos, tímida, tuvo una mala audiencia. Y cuando termina la audiencia, se pone a llorar porque está súper avergonzada con todo el equipo y todos le dijimos, no importa, tú eres una ganadora, no, esto pues a todos nos pasa y ella decía que gracias a ella íbamos a perder ese premio porque seguramente los puntos de ella iban a, y nosotros le dijimos, no nos importa, nos vamos, el premio va a ser una cerveza para todos al final. Y terminamos ganando ese premio y todos fuimos a abrazar a esta chica. Y esta chica a partir de ese momento se empoderó y ya no, ya dejó de tener esos miedos que tenía antes para poder hablar en público. Y eso, digamos, lo logra esa confianza que le da tanto el equipo como los entrenadores. Cuando tú logras eso, cualquier persona puede hablar. Entonces, digamos que mi recomendación para todos los entrenadores es denle confianza a sus muchachos, no importa que sean nerviosos, que tengan problemas de oratoria, lo que sea. Siempre va a haber, digamos, alguna forma de controlar los nervios. Luego, pues ya vienen las técnicas del agua, viene el técnico de tomar agua cuando viene una pregunta difícil, como para en ese segundito pensar lo que te está preguntando el árbitro. Y así otro tipo de técnicas para no, para no tenerlos, no simular los nervios. Pero siempre la confianza es lo principal. Yo, por ejemplo, en mis equipos, yo soy muy futbolero. Y el otro, y Sebastián, con quien entrenamos los equipos, y antes Freddy, ellos también les encanta el fútbol. Entonces acudíamos a muchas técnicas de fútbol. Por ejemplo, hacemos charla técnica antes de la audiencia. La charla técnica son las últimas palabras a los oradores, faltando un minuto para la audiencia que no tiene nada que ver con derecho. O sea, ahí lo que les decimos es suerte, la van a romper, son los mejores, aquí venimos a ganar. Les transmitimos todas esas buenas energías y yo creo que ahí está la clave en poder lograr transmitir eso. Y eso implica también, Juan Pablo, pues también muchas sesiones de entrenamiento, ¿no? Esto no se obtiene de la noche a la mañana, hay que entrenar, hay que buscar ayudas de otros profesionales. Para algún mood court llevamos psicólogos. Estamos preocupados con los chicos y llevamos psicólogos para que aprendieran la presión y el tolerancia a la frustración y un montón de cosas. En un mood court reciente llevamos a un actor profesional que estaba de moda en televisión y lo sorprendí. Es cliente mío en mi despacho. Y en la cámara él les decía, bueno, mire, tiene que hacer esto. Y él decía, pásame en un argumento, yo lo declamo. Les decía, un abogado tiene que decirlo así. Ese tipo de cosas siempre van a ser muy positivas. Pero no es que tú te leas un libro y haya unas fórmulas mágicas, sí hay técnicas y las puedes encontrar, digamos, se encuentran fácilmente en internet, pero yo pienso que la técnica más infalible es la confianza y la unión del equipo.
cuando eso pasa, y Pilar muchas veces nos decía con el equipo de la Universidad Nacional, oigan, lo que me sorprende a ustedes es que hay una comunión entre entrenadores y alumnos fuerte. O sea, cuando ganábamos hacíamos un griterío tremendo. Y cuando perdíamos nos abrazábamos mucho y se notaba, o sea, llorábamos y todo el tema. Y siempre pasa así. Y eso lo he tratado también de transmitir recientemente también con la Universidad Católica, que está empezando a tener una mejor participación en los MOOCs y que tú los conoces muy bien. Y ahora, pues mi rol este año ya comienzo con la Sergio Arboleda, otra universidad más, y bueno, es poder transmitir todas estas cosas y ampliar la gama de los moot courts y el arbitraje como una forma de aprendizaje para la vida. Entonces, concluyendo lo que tú me dices, esa digamos que yo creo que es la fórmula mágica, la confianza y el trabajo en equipo. Gracias, profe. Sí, recuerdo yo que en un mood nosotros estábamos esperando los resultados para una audiencia y lo que hicimos fue ponernos a jugar en unos escritorios que habían ahí que tenían rueditas y comenzamos las carreras de escritorios. Creo que eso nos ayudó también mucho a quitarnos esos nervios que usted decía. Toda esta confianza se genera al final de cuentas siempre con la unidad del equipo. Y con otra cosa que decía, quiero hacer una pregunta a la profesora Pilar y como era una pregunta difícil, ella lo sabía, comenzó a tomar agua. Profesora, muchos moot courts tienen rondas muy, pero muy parejas y que la decisión al final del tribunal va a darse en cómo los estudiantes dieron esta réplica y esta dupla. Según su experiencia, ¿cómo nos podría decir que podemos hacer una dúplica y una réplica matadora para ganar una audiencia muy pareja? Bueno, lo acabas de decir, matadora. Eso es lo que tiene que ser. Hay que entrar a matar, especialmente en dúplica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Recogiendo también un poco los comentarios que se han ido haciendo, este es un momento en el cual los oradores tienen mucha presión. Porque igual que han podido hacer un discurso más o menos aprendido, como antes hemos comentado, que tienen ya su discurso pues más o menos organizado de una forma y se lo saben hasta de memoria y son capaces de hacer ese discurso hasta dormidos, cuando llegan a réplica y a dúplica, sin embargo, ahí sí que se meten presión los estudiantes, los oradores, porque lógicamente tienen que tener soltura a la hora de enfrentarse al discurso que ha hecho la contraparte, que bueno, algo de idea pueden tener acerca de por dónde puede ir el equipo porque han podido leer el escrito, pero aún así, bueno, también en la fase oral es un aprendizaje continuo y muchas veces ya los equipos, sobre todo ya que están en tercera o cuarta ronda, ya han sido capaces de aprender y por lo tanto también de adaptar su discurso de forma diferente incluso a lo que han podido poner en fase escrita, ¿no? Por lo tanto, no siempre el orador que tiene que hacer la réplica o la dúplica tiene bien claro qué es lo que efectivamente ha podido o en qué se ha podido centrar de antemano la contraparte a la hora de hacer el discurso, ¿no? Por lo tanto, primero, tienes una presión añadida aquí los estudiantes y aquí se trata, en mi opinión, porque igual, nuevamente, para esto tampoco hay una fórmula mágica y cada árbitro tiene sus gustos, pues se trata de, en mi opinión, de impresionar, si se puede, en ese momento, al panel arbitral. A mí personalmente réplica y dúplica me gusta muchísimo, en particular la dúplica, porque creo que la dúplica da realmente una oportunidad buenísima al último orador para lucirse en la medida de lo posible con el tribunal. La réplica y la dúplica es importante siempre, estén o no estén emparejados los equipos en fase oral en esa concreta audiencia. Es siempre bueno hacer una buena réplica y dúplica porque te da puntos y evidentemente en rondas generales en las que además se va puntuando a cada orador, el que puedas hacer una buena réplica y dúplica te va a dar puntos. Por lo tanto, en cualquier caso hay que intentar hacerlo bien, ¿no? Y en mi opinión de lo que se trata es de escoger en réplica aquellos puntos fuertes
que tengas tú en tu arsenal, ¿no? En tu discurso, frente a lo que ha dicho tu contraparte y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, afear aquellos puntos débiles que ha podido tener tu contraparte en su exposición, ¿no? En la dúplica tienes que centrarte, no vale que divagues, no vale que repitas tampoco lo previamente indicado durante la audiencia. Ahí tienes que centrarte en lo que haya escogido tu contraparte en su réplica, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí que necesitas que el orador sea lúcido, que tenga flashes de lucidez para en ese momento rápido en el cual tiene que proceder a hacer esa dúplica, pues pueda sacarle el partido a la réplica que en su caso haya hecho la contraparte, ¿no? En la medida en la que se pueda, a mí me gusta que se sea ingenioso. Si se puede ser ingenioso en el discurso y en las frases que se emplean, pues fenomenal. Lo que me has hecho con la pregunta, ¿no? Una frase matadora, ¿no? Si se puede, bienvenida será. Como esto no siempre es fácil de hacer, es recomendable que a lo mejor los alumnos piensen en estereotipos de frases que luego puedan adaptar, dependiendo de la situación, al discurso. Si no van a tener en ese momento una fluidez o una lucidez como para que en ese momento les venga una frase hecha, ¿no? Que a veces no es posible porque están nerviosos, están bajo mucha presión, están cansados porque ya es el final un poco de las intervenciones, ¿no? Entonces, el ser ingenioso, el hacer una frase en algún momento graciosa o conectada con el caso, todo esto pues da mucha fluidez. Yo recuerdo, por ejemplo, en una de las finales del MUT Madrid que el equipo de Miami estábamos en un auditorio con las sillas de color azul y era un tema de colorante, no sé si os acordaréis un poco que tenía los dientes de color azul. Entonces, por ejemplo, la oradora de Miami, recuerdo perfectamente la frase porque fue muy justo al hilo del caso, y dijo, y señalando a la silla con el dedo índice, muy expresiva, dijo, de este mismo color azul es el que se teñían los dientes. Entonces, bueno, eso me pareció muy ingenioso. En la medida en la que uno puede tener esa gracia, ese ingenio, a mí eso me parece que da muchísimos puntos en una réplica o en una dúplica, ¿no? Intentar hacerlo siempre bien, porque yo creo que eso siempre da puntos. A mí personalmente me gustan réplicas y dúplicas cortas y al punto. Pero reconozco que tengo colegas que les gustan tiempos más extensos para esta fase. Pero a mí personalmente me gustan cortas. Gracias, profesora Pilar. Y haciendo uso de su último comentario sobre las réplicas cortas, rápidas, al grano, vamos a hacer fast questions, una pregunta rápida a cada uno de los ponentes con relación a temas de moot courts. Y quisiera empezar ahora con usted, profesora Pilar. Y usted, desde la perspectiva de los organizadores, ¿cuál es la importancia de los moot courts? Bueno, la perspectiva del organizador es muy parecida a la que tiene cualquier entrenador que va a llevar un equipo, ¿no? Y que es, como suele suceder en muchos de los casos, profesor de universidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una sinergia de objetivos que se comparten tanto desde quien va a entrenar al equipo a quien, por ejemplo, en nuestro caso, cuando organizamos o decidimos organizar el MUT Madrid hace ya unos años, ¿no? Hay la idea de potenciar el conocimiento de estos instrumentos, ¿no? El arbitraje, todos los instrumentos del derecho mercantil internacional. Ahí hay un propósito educacional legal, lógicamente, muy importante, ¿no? El hecho de efectivamente posibilitar herramientas de aprendizaje, herramientas metodológicas que cada vez tienen más importancia. Yo recuerdo cuando empecé a entrenar al equipo del MUT Viena hace más de 20 años en la Carlos III de Madrid, la gente, mis colegas, es que me miraban totalmente con los ojos abiertos. Tenía que explicar lo que era un MUT porque nadie sabía lo que era un MUT, nadie entendía qué era eso que yo hacía.
y la verdad me llevó varios años el que mis colegas entendieran lo que hiciera. Me llevó varios años también que la universidad respaldara bien las iniciativas. Luego, la verdad, tengo que decir que siempre he tenido el respaldo de la universidad en todos estos procesos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que realmente con estas técnicas que hoy en día ya afortunadamente son más conocidas, realmente es que abrimos un panorama y un mundo a los estudiantes realmente enorme, ¿no? ¿Qué reporta para los organizadores del MOOC? Bueno, pues la verdad es que la satisfacción es inmensa. Cuando tú tienes a 30 equipos que te vienen de todo el mundo a Madrid a participar, cuando ves cómo se han preparado, cuando ves cómo están esos equipos unidos, cuando tienes a los árbitros encantados de estar descubriendo talento nuevo, de estar también teniendo la oportunidad de aportar su granito de arena en la formación de los futuros abogados. Todo eso, la verdad es que a nosotros como organizadores nos da muchísima satisfacción. Esa comunidad global de intereses, de árbitros, de estudiantes, de profesores, pues la verdad es que nos reporta muchísimo. O sea que yo creo que realmente las sinergias del organizador y las de la universidad o de los profesores que entrenan realmente son muy parecidas y son compartidas. Luego, evidentemente, el trabajo es diferente. No es igual organizar una competición que entrenar a un equipo en una competición. El trabajo es diferente, pero bueno, igualmente es satisfactorio, tengo que decir, la verdad. Gracias, profesora. Sí, recuerdo que cuando terminamos el MUD Madrid, el profesor David Ramos, fuimos a hablar con él, con mi pareja, y nos dijo, para esto hacemos los MUDs. Gracias. Y nosotros fue, no, gracias a usted. Ahora con el profesor Germán, pregunta rápida. ¿Cuál es la importancia para un docente la participación de sus estudiantes en un moot court? No, pues la participación es mayúscula. Yo pensaría, y ahí coincido con Pilar, que la mejor forma de enseñar temáticas del derecho es definitivamente los moot courts, porque yo puedo comparar lo que mis estudiantes de una clase normal hacen con lo que hacen los estudiantes de moot court si no hay punto de comparación. Los estudiantes de moot court llegan a un nivel de detalle, a un nivel de profundidad, de apasionamiento que es indescriptible. Mira, por ejemplo, ahora una estudiante nos escribió ayer eh, que la acaban de seleccionar para hacer el capítulo de Colombia en la versión de un libro sobre comentarios a la compraventa internacional de mercaderías de la profesora Igor Svenza. Entonces, es como algo que esta estudiante, y seguramente yo mismo no me lo hubiera pensado nunca, y esto fue a través de lo que esta estudiante hizo participando en Viena y participando en otros moot courts. Entonces, definitivamente esta técnica es una de las técnicas más exitosas para que los estudiantes puedan explorar caminos que normalmente no lo hacen, y para un profesor es absolutamente gratificante el estar con ellos. Además, también como profesor, a ti te reta, porque cuando tú estás dictando una clase, tú tienes tu programa, tu sílabus, y cada semestre, bueno, tú vas actualizándolo con lo que va pasando en el mundo, pero finalmente tú terminas dictando la clase de una manera muy similar a través de los años. En cambio, cuando tú eres entrenador de moot court, como que cada moot court te cambia, tú mismo como docente te estás reinventando, estás buscando nuevas cosas, porque los chicos cada vez demandan más cosas. El nivel de los moot courts hace 9 años, cuando yo comencé con mi primer moot court como entrenador, a lo que veo hoy en día, es totalmente diferente. Hoy es mucho más difícil. Hoy las primeras rondas en todos los moot courts son súper complejas. Tú ya no ves equipos perdidos. Entonces, eso hace que tú también como entrenador te rete y digas, bueno, ahora tengo que estudiar más yo mismo, tengo que prepararme mejor. Y eso hace que ese ejercicio de aprendizaje
crea una dialéctica entre estudiantes y profesores que es muy, muy interesante en la creación del conocimiento. Y muchas veces después de esos moot courts, a partir de los memoriales, de las discusiones, terminan saliendo artículos que uno escribe con sus estudiantes. Muchas veces, ahorita yo estoy precisamente escribiendo uno sobre un tema que me apasionó y que de pronto nunca hubiera pensado de no haber sido por uno de estos moot courts. Entonces, por donde tú lo mires, la importancia para un docente de esto es increíble, es maravillosa y ojalá más docentes se unan a esta forma de enseñar derecho porque pues es maravilloso y es muy cercana a la realidad. Gracias, profe. Y al profesor Ahinputz, que perdón que ya él adelantó un poco su respuesta porque yo me confundí al momento de iniciar las preguntas y esta era la primera etapa. Desde la perspectiva de la universidad, profesor, usted en su actual puesto totalmente merecido y honorable para usted, ¿qué nos podría comentar desde la perspectiva de la universidad? ¿Cuál es la importancia para la universidad de un moot court? ¿Me reservas un baile? Gracias, Juan Pablo. Efectivamente, como ya lo he apuntado al principio, pues creo que puede ser muy breve en la réplica y además, pues tanto la profesora Perales como el profesor Flores pues ya han adelantado muchas de las cuestiones a las que me quería referir. Y es que decía que la enseñanza en la universidad está cambiando y está cambiando con vistas a una mayor implicación de los estudiantes en su propio aprendizaje. Yo creo que en este tema los moot court son una oportunidad única y esencial, porque realmente es el propio estudiante quien, haciendo la demanda, haciendo la contestación y participando en la fase oral, aprende los fundamentos, no ya solo de lo que es mi ámbito, que puede ser el comercio internacional, sino también la aplicación práctica a través de un aprendizaje. Por tanto, con eso conseguimos, como decía antes, que el estudiante aprenda, pero también que le sirva después en su etapa profesional para situarse mejor, aunque eso quizás suene un poco mal, para situarse mejor en el mercado laboral. Y yo creo que eso no deja de ser una cuestión fundamental. Y ya para terminar, y ahí quizás un poco egoístamente, también pienso que para la universidad es importante que tenga equipos participando en moot courts, porque desde luego que para la universidad también supone una proyección hacia afuera de la propia universidad. Es decir, que se le conozca, y eso para el caso de Castellón es tanto más importante cuanto es una universidad muy pequeña. Bueno, eso Gracias, es lo profesor. que quería decir. Gracias. Y finalmente, quisiera hacer una pregunta que particularmente es de las que más me gusta y de que particularmente con el profesor Bullard, que tiene una oratoria que es igual a como escribe, muy diversa y de que nos habla de Jedis cuando él habla en sus libros. Profesor, ¿cuál es el antes y el después de un estudiante en un moot court? ¿Qué nos puede contar usted en su experiencia? Bueno, yo siempre repito lo mismo y quizás alguna vez me lo han escuchado decir y es, yo soy profesor hace más de 30 años y yo creo que nunca he experimentado la misma sensación de lo que uno recibe el primer día de clase a lo que uno entrega cuando acaba el proceso. El cambio que uno ha logrado es enorme, ¿no? Es enorme desde varios aspectos, ¿no? Y quizás una forma de reflejarlo es que a veces la enseñanza a través de los MOOCs es poco comprendida. Yo recuerdo en mi universidad, en la Católica, hubo una discusión muy intensa en reforma curricular en la cual se redujeron algunos cursos para darle espacio a los cursos de destreza, entre los cuales están estos cursos de MOOCs, ¿no? Y un profesor civil muy tradicional dijo algo así como, ya basta de enseñar el dibujo cuando se puede enseñar ingeniería, haciendo referencia a que el derecho civil es ingeniería y que estas cosas de MOOCs era como enseñar a dibujar. Y yo creo que hay una profunda
mala comprensión del trabajo. Yo creo que nunca he llegado a análisis jurídicos tan profundos como los que se tiene cuando se prepara un caso de MUT, que además tienen la ventaja de tener una gran profundidad práctica, porque hay que convencer. No se trata solo de dar un argumento para una discusión conceptual y hacer esgrima conceptual, sino se trata de persuadir a un tribunal que va a decidir con argumentos contundentes. Creo que se gana muchísimo. Las universidades todavía tienen un déficit en lo que es destrezas comunicativas, las facultades de Derecho. Y creo que aprender a redactar y aprender a hablar son esenciales para el desarrollo de un abogado. Y no es accidente que en los asociados de mi estudio el 60% son exmutis. Y es porque encontramos en la formación que reciben un desarrollo superior al que uno encuentra en quienes no han pasado por la experiencia. Y lo tercero que diría es esta frase que dije al comienzo de el objetivo principal es hacer las cosas bien, no necesariamente ganar, sino hacer las cosas bien. Ganar puede generar incentivos no necesariamente correctos, si es que uno no tiene la visión adecuada del problema, ¿no? Ganar puede llevar a veces a malinterpretar los medios a través de los cuales se gana. Una de las cosas que yo veo en el proceso de formación es que no solo te da la oportunidad de formar mejores abogados, sino te da la oportunidad de tener abogados que van a cambiar la forma como se va a ejercer la profesión. Tanto por estas habilidades de investigación, de análisis, académicas, prácticas, comunicativas, sino porque si uno le da la formación al equipo que tiene que comportarse éticamente en las audiencias, que no vale mentir, no vale inventar hechos, no vale que el objetivo no es atacar a la contraparte, sino persuadir al tribunal, que uno está ahí para ayudar al tribunal a entender. Uno puede hacer cambios, hacer las cosas bien, no solamente hacerlas bien hechas, sino hacerlas correctamente. Y yo creo que en eso los MUTs dan una oportunidad, que no siempre se aprovecha, pero creo que dan una oportunidad muy grande de una atmósfera en la cual esas habilidades se desarrollan y uno tiene mejores abogados. Yo sí siento que el proceso es muy valioso en eso. Y para cerrar el círculo, y es muy valioso en la formación emocional de los chicos, es decir, en aprender a manejar situaciones de estrés, en saber que la presión de ganar no es lo importante. Los abogados en la vida real perdemos muchas veces. Y uno debe aprender más de lo que pierde y tiene que saber perder, tiene que entender que la satisfacción del trabajo no está en ganar o perder, está en haberlo hecho bien. Y yo creo que eso ayuda mucho a una profesión tan estresada y a veces tan desbalanceada emocionalmente como la de abogados. El proceso de MUTs ayuda a que esa formación contribuya no solo a ser buenos abogados, sino a ser personas que tienen un equilibrio emocional, que tienen la capacidad de desenvolverse éticamente en el futuro. Gracias, profesor, por sus palabras y estamos, creo yo, que todos los aquí presentes totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y por quedarnos tan poco tiempo para el que estaba planificado y ante las muchas preguntas que hubieron, vamos a centrarnos en 4 preguntas que para no quitarles mucho tiempo a nuestros expositores que probablemente tienen mucho que hacer después de esto, vamos a hacerlas muy rápido. Profesor Bullard, hay una pregunta que dice que si un buen desempeño del equipo en la fase oral está determinada por las habilidades y características sobre oratoria de los participantes, quienes no tienen completamente desarrolladas estas habilidades y características pueden trabajar para el desarrollo de estas a tal punto de llevarlas a un nivel altamente competitivo. No sé si no hay una pregunta, pero entiendo que la idea es si las personas que no tienen habilidades oratorias pueden desarrollarlas. Esa es la idea. Creo yo que también es lo que entiendo. Sí, a ver, yo creo que es bien importante lo que se ha planteado. Yo creo que un equipo tiene que ser balanceado. ¿Y eso qué significa balanceado? Hay personas que hablan muy bien, hay gente que estudia muy bien. Pero eso no debe significar que el coach renuncie a formar las habilidades de investigación y doctrinarias y de capacidad de desarrollar argumentos. Y por otro lado, uno no desarrolle en quienes no pueden hablar bien las habilidades comunicativas. Yo creo que hay que trabajar en los dos. Y yo creo que siempre buscamos tener equipos balanceados. Gente que tiene habilidades de un tipo, pero hay que desarrollarles y la verdad les digo, todo se aprende. Evidentemente hay gente que son naturals, que tienen habilidades para hablar, y hay gente que es natural para estudiar, pero todo se aprende y en todo se puede mejorar y el complemento se puede lograr. Y yo creo que un buen equipo tiene un buen balance entre esos 2 elementos, entre la habilidad para hablar y la habilidad comunicativa. Yo siempre lo digo
el ejercicio de un moot, como el ejercicio de cualquier litigio, es un ejercicio de storytelling. Lo que uno aprende es a contar una historia. Una historia no se puede contar bien si no se tienen hechos bien estructurados y estudiados, y dos, si no se sabe contar la historia. Y para ser un buen abogado hay que tener las dos habilidades. Hay que saber armar los argumentos de la historia y hay que saber contar la historia. Y las dos cosas son importantes, no es que una es más importante que la otra. Un buen estudio sin capacidad de contarlo no persuade. Y una capacidad de contar sin un buen estudio tampoco persuade. Porque una vez que uno hace fuegos artificiales en la audiencia, el árbitro mira y dice, ya, pero ¿cuál es el argumento? Y las dos cosas tienen que estar hechas. Y por eso creo que, y mi experiencia es así, no hay nadie que no pueda hablar bien y no hay nadie que no pueda investigar bien si es adecuadamente formado, entrenado y hace el esfuerzo para hacerlo. Gracias, profesor. Ahora el profesor Agenputz. Así, la pregunta dice, así como ocurrió en la edición de este año del MUD Madrid, que el caso presentaba no solo una demanda, sino también una reconvención, ¿cuál es la mejor manera de organizar el escrito para cubrir todos los argumentos, tomando en cuenta los límites impuestos por la competencia con el número de palabras o máximo de páginas? No tengo vaso de agua, si no ahora estaría bebiendo, no sé, yo creo que es una pregunta muy difícil, sobre todo para a la hora de redactar la demanda. A ver, si hay una reconvención, lo normal es que estemos contestando la demanda y luego introducimos la reconvención y después es la parte demandante, inicialmente demandante, que se convierte en demandada reconvencional. Y esa estructura pues, en el MUD no se puede reproducir y sinceramente, creo que no tengo la receta para solucionarlo, pero yo les recomendaría comenzar en el caso de la demanda, con la demanda y luego al final referirse a la contestación de la reconvención y en la contestación, pues contestar a la demanda y luego formular la reconvención. Pero ya les digo, eso en una competición que solo tiene 2 fases, es tremendamente complejo. ¿Qué pasa con el límite de páginas? Pues hay que recortar. No hay vuelta de hoja. Pues a lo mejor se queda algún tema o algún argumento más que algún tema fuera del texto, pero no sé, yo creo que las reglas sobre extensión pues conviene respetarlas. Gracias, profesor. Ahora al profesor Germán. Yo creo que esta pregunta va muy dirigida en sentido de la actualidad. ¿Nos puede dar consejos de lenguaje no verbal para audiencias virtuales? Y lo complemento con otra pregunta. ¿Cómo preparar nuestro escenario? ¿Cómo poner una computadora en la mesa? ¿Qué tener al fondo? Todo esto. ¿Qué consejos podría dar usted para audiencias virtuales? Bueno, Juan Pablo, este año sí que me ha tocado trabajar en eso. De hecho, he tenido la fortuna de participar ya en 4 MUTs virtuales. Y yo creo que al igual que, a ver, la diferencia entre una audiencia virtual y una audiencia presencial es que en la audiencia virtual es como si estuviéramos en televisión. Hay que hacer de cuenta que estamos de hecho estamos ante una cámara y hay que poner todo que rime o que que haya una armonía y una coherencia entre lo que tú estás diciendo y lo que quieres representar. Y para eso es súper importante que no dejes atrás ciertos detalles. Entonces, por ejemplo, acá tengo atrás unos libros que me quiero mostrar como un académico y qué mejor que poner un montón de libros o poner mi cámara detrás de mi biblioteca. Si quisiera, digamos, mostrar otra de mis etapas, pues sencillamente no mostraría los libros. Y eso es muy importante que los estudiantes lo entiendan cuando están haciendo audiencias virtuales. ¿Qué es lo que quieres mostrar y que todo guarde una armonía? Por ejemplo, en MUD Madrid, nuestros estudiantes tenían dos cuadros, cada uno con cuadros, así como los del profesor Bular, de fondo, y eso también les daba un toque como muy serio, muy de abogados,
corporativos que tenía unos cuadros muy bonitos. Y eso, digamos, les ayudaba a dar confianza. Hay otras técnicas como, por ejemplo, dejar una pared en blanco. Es también a veces contrasta, pero si tú dejas una pared en blanco, entonces tienes que utilizar un traje oscuro, un traje negro, algo que contraste, porque si no, no puedes tener una pared azul y tú también de azul, porque ahí el árbitro se puede confundir. Entonces, esas cosas empiezan a llamar la atención del árbitro y eso es importante. Lo otro es como el ángulo de la cámara. Tú puedes hablar así, pero si hablas así, probablemente van a ver solo tu cabeza o puedes, digamos, tenerla a una distancia mucho más, donde puedas mover las manos, donde se vea esto. Esto es muy importante, el ángulo donde tú manejes la cámara y que todo se pueda como, que tú puedas tener manejo, porque es que no es como una audiencia real o en el mundo análogo donde tú tienes todo tu escenario ahí, no, acá tienes solo la cámara, así que esa cámara lo es todo. También siempre estar mirando los árbitros, estar mirando, puedes que no tengas un contacto visual, pero tú puedes mirar que un árbitro le entró una llamada a su despacho, que eso pasa constantemente y se distrae un momento. Ahí esperas que él se termine su asunto y haces énfasis y botas, digamos, algún caso, alguna sentencia, alguna cita que es importante. Y puedes decir algo así como, señores árbitros, es que les pido que tengan en cuenta mi argumento porque está basado, y ahí vuelves y captas la atención de ese árbitro, no lo puedes dejar ir. Entonces, hay que estar absolutamente concentrado en esta audiencia y esta concentración. Yo diría que incluso puede llegar a ser más complicada que en la real, porque tú estás viendo todo el panorama, aquí solo ves una cámara y por eso tienes que estar como súper pendiente. Una sonrisa, cualquier cosa que un árbitro haga, tienes que tomártela a favor. O sea, por ejemplo, un error que cometimos en nuestro equipo es que este año en Mood Madrid el árbitro el árbitro llegó súper tarde y comenzó haciéndole bromas a nuestro participante y él no lo tomó tan bien porque si yo ahora sido yo le sigo las bromas, pero no, él no lo tomó tan bien y le contestó con una frase muy seca, muy seria, muy de abogado, y ahí lo perdió a ese árbitro. Y luego en las notas me di cuenta que efectivamente lo perdió. Entonces ahí también son cosas que están fuera de la audiencia, pero que son importantes porque tú tienes que generar empatía. Evidentemente, todo acompañado de argumentos, de estudio, esto sin fondo no tiene sentido, pero hay muchas cosas como detallitos de la audiencia que tú tienes y eso hace parte de la concentración tuya en la audiencia. Entonces, si un árbitro te hace un chiste, síguele el chiste. Si es de alguna región, hazle algún buen comentario de su región. Eso siempre va a caer bien y ya te lo ganaste de entrada. Eh, Porque estas cosas cuentan en los mood courts también a la hora de crear empatía. Bueno, viene toda la estructura de argumentos que muy bien ha planteado el profesor Bular y que sin eso no puedes hacer. Y yo quisiera rematar esta intervención con algo que es un consejo para todos los coaches o asistentes que están en este webinar. Recuerden que los mood courts ayudan a formar personas antes que abogados, y que y eso ya lo hacía énfasis mis colegas en todos sus comentarios, cuando tú estás formando a alguien como entrenador, la formación como persona tiene que ser lo más importante. Si uno forma una buena persona, va a formar un buen abogado con criterios éticos, con disciplina, con esfuerzo, con trabajo en equipo, con soportar el fracaso también, porque de las derrotas se aprende muchas veces más que de las victorias.
y cuando tú tienes eso en la cabeza como entrenador, que esa es tu labor, porque a mí siempre me preguntan que si uno entrena para ganar el Mood Core y no, yo entreno para ser mejores personas. Si esas mejores personas, como dice el profesor Bular, se divierten y además ganan, fantástico. Pero si no, siempre va a ser maravilloso el aprendizaje. Mire, voy a contar una anécdota. Uno de los abogados actuales del profesor Bular, Nicolás Hernández, yo lo entrené muy pequeño y él no sabía hablar en público, se ponía rojo como un tomate y todo el mundo pensaba y tartamudeaba. Y 2 años después terminó ganando el MUT de Uva Rosario en la 10ª edición en Buenos Aires. Eh, y en la edición de este año fue coentrenador del profesor Bular en MUT Madrid, donde ganaron. Y ahí es donde uno dice, bueno, valió la pena todo lo que se hizo. Y ahí es donde están las verdaderas victorias. Profe, tiene razón. Yo tuve la oportunidad de ser coach de quien se volvió mi pareja en MUTS. Y sí, o sea, yo miro como si yo no lo hubiera invitado a participar, yo tal vez nunca hubiera podido estar con él para ir a MUT Madrid, o quien fue mi pareja en MUT México. Creo que sí es importante, ¿verdad?, ese trabajo. Y para cerrar la ronda de preguntas, la profesora Pilar nos hablaba que cuando ella empezó ni siquiera sabían que era un MUT en Madrid. Entonces esta pregunta creo que queda muy cabal con lo que decían. ¿Qué características recomienda que debería tener un programa de largo plazo dentro de una facultad de Derecho para preparar a los estudiantes de un MUT? Y para agregar, mi coach me decía que hay universidades de que ya los MUTs para ellos son instituciones, las universidades para MUT Course. Ya no son simplemente equipos, son instituciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, si me permite solo un comentario en relación con la intervención de Germán y la pregunta de los MUTs virtuales. Nosotros estuvimos a punto de hacer la mención de honor al mejor escenario. Al final nos cortamos porque no quisimos sacar más sorpresas de las habituales, aunque este año no tuvimos ninguna, pero queríamos haber hecho algo así como el mejor escenario, ¿no? Porque es verdad que efectivamente hay que cuidar lo que se ve detrás en una audiencia virtual, porque precisamente sales de tu escenario, vamos, del escenario natural donde se suelen hacer estas competiciones, y a veces, bueno, pues se fijaba uno en ciertos detalles que podían ser un poco falta de cuidado, ¿no?, a la hora de, digamos, poner el escenario apropiado para lo que requiere la competición y la puesta en escena que requiere la competición, ¿no? Bueno, en relación con la pregunta que me haces, nosotros quizás aquí hablando un poco por la experiencia que nosotros hemos tenido en la Carlos III, donde empezamos absolutamente de cero en todas estas tareas de entrenamiento de equipos, y hemos tenido que construir una infraestructura a lo largo de los años para amparar lo que consideramos es una estructura de largo plazo de los MUTs. Nosotros ahora mismo estamos participando solamente en el área de mercantil en 5 competiciones, y eso es solo el área de mercantil. Hay otras áreas donde también, menos que mercantil, pero donde también se participan en otros MUTs de otras especialidades, y por lo tanto digamos que se ha ido creando en la universidad una cultura del MUTing. Y esto yo creo que es muy importante, y esto te genera efectivamente una formación a largo plazo en la cual se involucran varios profesores, se involucran varios estudiantes. Los estudiantes van acompañando en el proceso, los más antiguos, a los estudiantes más nuevos que se van incorporando en los sucesivos equipos, y todo eso va ayudando a la creación de sinergias a largo plazo, ¿no? En cuanto al currículum, bueno, esto depende de cada universidad, pero lo ideal, puesto que esto, como ya se ha destacado aquí sobradamente, es un trabajo enorme por parte de los estudiantes, este trabajo, en mi opinión, tiene que tener su reconocimiento en forma académica, en forma de créditos, ya sea que lo consideras un TFG, ya sea que lo consideras un TFM, un trabajo de fin de máster, un trabajo de fin de grado, ya sea que lo consideras, como lo iniciamos nosotros en la Carlos III, como una asignatura curricular
dentro del programa de formación, asignatura optativa, obviamente, que los alumnos podían escoger. Es indiferente la fórmula. Yo creo que el que tenga un amparo y un reconocimiento de créditos en el currículum, esto también da una vocación de permanencia y estructura de largo plazo que además al final pues crea una cultura que, como ya he dicho antes, la cultura de los MOOCs, ¿no? En la medida en la que se pueda, además, como antes también se ha destacado, antes del inicio de, digamos, de la competición en sí misma hablando, involucrar a esos estudiantes o futuros participantes en ciertas actividades relacionadas con el arbitraje o con el mundo del derecho mercantil, en nuestro caso por ser esa la materia, pues yo creo que eso también está bienvenido, ¿no? Y ahí también, pues también encuentras universidades que realmente pues hacen un esfuerzo en tener cursos previos de preparación, cursos más teóricos, pero ya preparatorios, que te dan un fondo doctrinal para luego poder afrontar lo que es la competición, porque normalmente estas materias no siempre se enseñan con cierto detalle en el currículum por razones, no porque a veces no se quiera, sino porque es que a veces los tiempos no dan para tanto para poder dar o enseñar tantas materias a lo largo de los cursos académicos, y por lo tanto el poder dotar de cierta formación extra y incluirlo dentro de ese currículum de formación de un estudiante de un MUT, pues yo creo que la verdad que es importante, claro que sí. Gracias, profesora Pilar. Quisiera hacer una pequeña conclusión. Primero que nada, gracias Pilar, profesor Alfredo, Germán, Jim, por la oportunidad, porque si bien ustedes se han destacado muchísimo por la experiencia en moot courts mercantiles, como finalmente encerraban la profesora Pilar, yo creo que este es un conjunto de estrategias, técnicas, ideas, más que nada, que aplica para cualquier tipo de competición y que incluso llegan a aplicar hasta nuestra vida profesional. Si bien como se recalcó toda la presentación, no hay una fórmula mágica para nada. Y tal vez agarro yo el error de técnicas para ganar un moot court, fue mi idea el nombre. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Se gana ganando, se gana perdiendo. Al final el moot court todos salen ganando. Y tal vez mi conclusión final es recalcar el tema de la confianza y el tema que para mí se volvió el más importante, que al final el moot te llega a dejar muchos amigos. Yo tengo el honor de que mis coaches, mis compañeros se volvieron prácticamente de mis mejores amigos después de años de compartir este tipo de actividades, de compartir este tipo de gustos, de placeres de la vida, incluso que ya miramos el arbitraje como algo que nos encanta. Gracias a todos los asistentes, tuvimos la sala llena, prácticamente toda la audiencia desde el primer minuto, ya no pudimos dejar entrar, de repente se podía dejar entrar alguien más. Y antes de que den las palabras de cierre Brenda como organizadora del evento, darle esta idea a todos, como bien mencionaron todos nuestros presentadores, al final el moot court, la experiencia que se llega a tener es impresionante. Yo recuerdo mi antes y mi después de cuando yo comencé a participar, miro la oportunidad que he tenido de conocer a personas enormes en la profesión como ustedes cuatro. Para mí es un honor que al final pudiéramos estar en esta actividad en conjunto y que tenga yo el honor de por primera vez estar moderando un taller con personas que considero modelos a seguir en la profesión. Gracias a ustedes por la oportunidad de dedicar este tiempito, y a todos los que están aquí conectados de que al final participen en moot courts, se inviten a sus amigos, porque si bien, por ejemplo, este equipo de organización, el CUNOC, lleva esta es su quinta edición del moot court, la que van a celebrar, y poco a poco han ido creciendo en número, creciendo en organización, hasta tener este tipo de eventos como el día de hoy, que cierra su serie de talleres. Al final los moot courts nos van a dejar muchísimo para los estudiantes de Derecho, para dar ese salto a la profesión que va a ser espectacular. Gracias a todos. Dejo a Brenda para que cierre el evento. Muchas gracias, Juan Pablo. Así que en nombre del comité organizador del moot court de arbitraje del Centro Universitario de Occidente, queremos agradecer de una manera muy especial a todos los ponentes. Gracias por aceptar la invitación que fue hecha por medio de Juan Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo todos esos aspectos que son tan importantes como estudiantes, como profesionales del derecho a la hora de involucrarnos en un moot court. También queremos dar un agradecimiento muy especial a Juan Pablo,
que fue el enlace para poder tenerlos hoy con nosotros. Y muchísimas gracias, Juan Pablo, por apoyarnos con la moderación de este conversatorio. Quisiera dar lectura a un pequeño reconocimiento que se ha elaborado por parte de nuestras autoridades y que va a estar llegando a cada uno de los ponentes por el medio idóneo. Y dice de la manera siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Occidente, División de Ciencias Jurídicas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Pilar Perales Vizcacías por su valiosa disertación en el conversatorio denominado Técnicas y Estrategias para ganar un moot court, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 4 días del mes de junio del 2020. Y abajo las firmas de las autoridades correspondientes. Estamos muy agradecidos por su participación. Les haremos llegar el pequeño reconocimiento así que por el medio en que se nos sea permitido, y esperamos que esta no sea la última vez en que podamos contar con ustedes en alguna actividad para poder dar a conocer las técnicas importantes a la hora de llevar a cabo un moot court en Guatemala. Así que agradecemos a todos los participantes por su asistencia y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Arbitraje Comercial CUNOC, y estén al pendiente porque, como lo mencionaba Juan Pablo, estamos ya organizando nuestra 5ª edición del moot court de arbitraje comercial. Así que muy buen día para todos. Gracias, Brenda. Mil gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.